Buenos días para todos y bienvenidos nuevamente a una nueva clase del curso de química. Sí, hoy vamos a tener la clase número 4 y antes de arrancar vamos a repasar algunos conceptos que vimos en las clases, hacer un repaso de las clases súper breves de las clases anteriores. La primera clase, a ver, voy a mover un poquito acá. Claro, en la primera clase vimos los conceptos, ¿sí? Vimos la unidad 1, universo, materia y energía. Vimos los conceptos de materia, como era la diferencia entre masa, peso, sistemas materiales. Vimos propiedades de la materia, estados de agregación, cambio de estado, separación de fases, sistemas materiales, homogéneos y heterogéneos. Por último vemos nociones de energía. La clase 2, ¿sí? Arrancamos con lo que era el concepto de átomos, los diferentes modelos atómicos y cómo estos fueron cambiando a lo largo de la historia. Introdujimos el concepto de elemento químico, cómo estaban ordenados, tabla periódica, grupos y periodos. Vimos también elementos representativos y después fuimos a conceptos importantes como número atómico, número másico. Vimos lo que era el concepto de isótopos, iones, ¿sí? Isótopos, iones, la representación de esquemática del átomo, estructura de Lewis, configuración electrónica, estructura de Lewis y la regla del octeto, como así también algunas excepciones, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en el curso de ingreso no habíamos tratado el tema de las excepciones. Si bien les habíamos mencionado que había algunas, no las habíamos visto en detalle. En este caso, como es un curso de química un poco más avanzado, las estamos viendo. Y la clase 3, ¿sí? Que ya nos fuimos a ver la combinación de los átomos, ¿sí? Vimos lo que era una molécula, diferentes tipos de moléculas, y ya después nos fuimos básicamente a lo que eran los tipos de enlaces químicos, es decir, uniones químicas, unión covalente, unión iónica y unión metálica. Vimos estructura de Lewis, que mencioné en la clase anterior, no lo vimos en esta, en la clase número 3. Y agregamos el caso del enlace covalente, el caso especial del enlace covalente dativo, que si bien algunos lo habíamos mencionado en el curso de ingreso, no lo habíamos tratado. Y la clase de hoy, ¿sí? Seguimos en la unidad 2. En este caso, los temas de esta clase los van a poder encontrar en el capítulo 7 y la sección 8.4, el capítulo 8 del libro de química. Recuerden, ¿sí?, que varios ya me habían comentado que tenían que habían podido conseguir libros y traten de ser solidarios y pasárselo a sus compañeros. El tema de hoy, sí, lo que vamos a ver es electronegatividad y características de los enlaces químicos, ¿sí? La electronegatividad, como saben, es una propiedad periódica, ¿sí? Y esta lo que nos permite es establecer los diferentes tipos, tratar de predecir los diferentes tipos de enlace, ¿sí? Bien, comenzando con las propiedades periódicas, las cuales se repiten a lo largo de la tabla periódica. La primera de ellas es el radio atómico. Bien, vamos a ver la cámara así, exacto, el radio atómico, que como lo definimos como la distancia que existe entre el centro del núcleo del átomo y la capa electrónica más externa, o la distancia del núcleo hacia los electrones de valencia, que son los electrones más externos, ¿sí? Con respecto a cómo varía la tabla periódica, como dice acá, en un periodo, ¿sí?, disminuye de izquierda a derecha, y en un mismo grupo, si recuerden, los grupos son los horizontales, aumenta de arriba hacia abajo. De esta manera, si nosotros tenemos cesio, litio y flúor, que son estos tres elementos que están ahí abajo, ¿sí?, cesio, litio y flúor, ¿sí?,
el que tengan presente de menor radio va a ser el flúor, seguido el litio y posteriormente el cesio. Y en función de la variación que presenta en grupos y periodos, los elementos que se encuentran en el extremo inferior izquierdo de la tabla periódica son los que tienen el mayor radio atómico. Bien, acá lo que vemos es cómo varía, ¿sí? Está ejemplificado el tamaño de los diferentes elementos. Y por un lado dice que al movernos en forma vertical, que los periodos, prevalece el efecto de carga nuclear, y en los grupos prevalece el efecto de apantallamiento. Vamos a ver a qué hacen referencia estos dos conceptos. Por un lado, el efecto de apantallamiento se define como la interferencia que originan los electrones internos entre la fuerza de atracción del núcleo y los electrones el núcleo y los electrones de valencia, ¿sí? Y se produce por las repulsiones de los electrones de un átomo, y a medida que la repulsión de los electrones entre sí aumenta, el radio se incrementa. El apantallamiento se define como A, ¿sí? y está dado principalmente por el efecto de los electrones internos, ¿sí? El electrón de valencia, como está representado en la imagen, es atraído por el núcleo. Pero si hay electrones internos, estos van a ejercer una repulsión. Cuando mayor sea ese apantallamiento, mayor va a ser el radio del átomo. Esto ocurre principalmente en el caso de los grupos. Mientras que el otro efecto, que es el efecto de carga nuclear, en este caso la carga nuclear efectiva, Z asterisco, la podemos definir como la carga positiva neta que experimenta un electrón en un átomo polielectrónico. Cuando aumenta la carga nuclear efectiva, disminuye el radio atómico. Es decir, que cuando mayor sea Z asterisco, ¿sí?, mayor fuerza va a tener el núcleo para atraer el electrón y el radio va a ser menor. A medida que si Z asterisco disminuye, el radio aumenta. Y lo podemos definir, ¿sí?, como la diferencia entre Z, el número atómico, que era el número de protones. Los protones tienen carga positiva, entonces va a ser la carga positiva, menos el apantallamiento. Y el apantallamiento, ¿por quién estaba dado? Por los electrones internos que ejercían un efecto de repulsión. Para ver un ejemplo, tenemos estos tres elementos: sodio, potasio y calcio. Y lo que vamos a hacer es calcular la carga nuclear efectiva para todos ellos y ver cómo varía. Entonces, para hacer la carga nuclear efectiva, tengo que hacer primero la configuración electrónica. El caso del sodio tiene 11 electrones: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel? 1. ¿Sí? ¿Y cuántos electrones tenemos internos? Todos los que no están en el último nivel, es decir, estos 10. Entonces, para carga nuclear efectiva me queda 11, que es el número atómico, menos 10, que son los electrones internos, me da 1. Eso para el sodio. Para el potasio, igual, va a ser de la misma manera. Hacemos la configuración electrónica, vemos cuántos electrones tenemos en el último nivel. En este caso coincide 1, ¿por qué? Porque están en el grupo 1. ¿Cuántos electrones internos tengo? 10. Entonces va a ser, 18. 2 y 2 son 4, y 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. O sea, la carga nuclear efectiva es 19 menos 18 igual a 1. Entonces, en un grupo, la carga nuclear efectiva no tiene importancia, siempre es la misma, no varía. ¿Qué pasa con un periodo? Y bueno, vamos a ver el calcio. Con respecto al calcio, hacemos la configuración electrónica. ¿Y qué pasa? En el calcio tenemos 2 electrones de valencia, mientras que tenemos 18 internos. ¿Sí? Para calcular la carga nuclear efectiva se calcula sobre un electrón del último nivel. Como hay 2, tengo que tener en cuenta, voy a tener 18 internos y 2 en el último nivel. De esos 2, para calcular sobre 1, ese otro que está en el último nivel también ejerce un efecto de repulsión.
pero es menor a 1. Entonces le vamos a poner 0,1. Para calcular la carga nuclear efectiva para el calcio, va a ser 20, que es un número atómico, menos 18, que son los electrones internos, y 0,8 del otro electrón interno. Esto me da un valor de 1,2. Entonces, vemos cómo a medida que la carga nuclear efectiva aumenta, el radio disminuye. Entonces, Z asterisco, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. Y recordemos que cuando Z aumenta, ¿sí?, aumenta la atracción, ¿sí?, de los electrones, entonces el radio disminuye. Por otro lado, el radio iónico, ¿sí?, es la distancia que existe entre el centro del núcleo y la capa electrónica externa, pero de un ion. El radio iónico de un catión, aquellos elementos que perdieron electrones, siempre va a ser menor en comparación al átomo neutro, mientras que la situación opuesta ocurre con los aniones, aquellos que ganaron electrones. El radio iónico de un anión es mayor que el radio del átomo neutro. Por otro lado, otra de las propiedades periódicas es la potencial de ionización, que se define como la energía necesaria para arrancar un electrón de la capa externa de un átomo aislado. El potencial de ionización aumenta de izquierda a derecha, ¿sí?, en un periodo, y en un mismo grupo disminuye de arriba hacia abajo. Entonces, los elementos que se encuentran en la esquina superior derecha, es decir, la tabla periódica allá arriba, son los que presentan mayor potencial de ionización. Y por último, tenemos la electronegatividad, ¿sí?, que es la propiedad que nos interesa a nosotros porque nos va a servir para predecir los tipos de enlace. La podemos definir como la capacidad que tiene un átomo en una molécula de atraer el par de electrones hacia él. Cuanto mayor es la electronegatividad, mayor es la capacidad que tiene el átomo de atraer los electrones hacia él. El caso más simple es en el cloruro de hidrógeno. El hidrógeno tiene menor electronegatividad que el cloro, ¿sí?, y el cloro tiene mayor. Entonces, ¿qué va a tener? El cloro es quien tiene más fuerza. Entonces, el par de electrones va a estar más cerca del cloro que del hidrógeno. ¿Cómo varía esta propiedad en la tabla periódica? Bien, aumenta de izquierda a derecha en un periodo y disminuye de arriba hacia abajo. De este modo, los elementos que se encuentran en la esquina superior derecha, ¿sí?, que están acá encerrados con rojo, son los que poseen los mayores valores de electronegatividad. Por otro lado, ¿sí?, como bien mencionamos al comienzo, los valores de electronegatividad me permiten predecir el tipo de unión que se establece entre los dos elementos. Si uno hace la diferencia y le da menor o igual a 0,4, es covalente no polar. De 0,5 a 1,7 covalente polar, y mayor a 1,7 es ion. Sin embargo, es importante recordar que no existe un límite claro entre la unión covalente polar y la iónica. Por eso esa línea roja, ¿sí?, no es tan delimitatoria. Bien, siguiendo, lo último que vimos fue la electronegatividad, ¿sí? Siguiendo, vamos a ver lo que es uniones covalentes polares y no polares, ¿sí? A medida que la diferencia de electronegatividad entre los átomos que están formando un enlace se incrementa, va aumentando la polaridad de la unión y por lo tanto de la molécula, ¿sí? En el primer ejemplo vemos una molécula de cloro, donde tenemos una molécula no polar. Después ácido clorhídrico, ¿sí? Si ustedes calculan la diferencia, no es tan grande la diferencia de electronegatividad entre hidrógeno y cloro. Sin embargo, ya tenemos una molécula polar y cuando la diferencia incrementa mucho, se forma un compuesto ion. Y vamos a ver diferentes casos. Antes de seguir, un enlace covalente no polar es aquel donde los electrones se comparten de manera equitativa entre dos átomos, ¿sí? Y los átomos que forman parte del enlace tiran con la misma fuerza, por lo tanto
par de electrones se mantiene siempre en el medio, no se generan polos. Mientras que un enlace covalente polar, uno de los átomos tiene una mayor atracción y tiende a atraer los electrones hacia él, ¿sí? De manera que se genera una diferencia, ¿sí? Se genera una diferencia de densidades. El que atrae los electrones hacia él va a tener densidad negativa y otro positiva. Mientras que si esta diferencia se hace mucho más grande, ya se forma un enlace ion. Y unas preguntas interesantes: ¿cómo podemos cuantificar la polaridad de una molécula para saber cuál es más polar que otra? Bien, eso lo podemos hacer, ¿sí?, considerando el momento dipolar. ¿Sí? Siempre que tengamos dos cargas separadas, ¿sí?, dos cargas puntuales, una positiva y una negativa, separadas por una distancia, se forma un dipolo, dos polos. Dipolo viene de dos polos, positivo y negativo. Y la medida de ese dipolo, esa magnitud de dipolos, es momento dipolar y se lo representa con la letra mu. Y si uno quiere calcular, ¿sí?, lo calcula como el producto de la carga por la distancia de separación. En este caso no importa si tomamos la positiva o la negativa, porque son las mismas, se toma la magnitud, es decir, 10 por la distancia, ¿sí? Entonces, si la magnitud es carga por distancia, a mayor carga y mayor distancia, mayor va a ser la polaridad de esa molécula. Entonces vamos a ver lo que es moléculas no polares. En estos casos están formados por la misma clase de átomos, y si uno se calcula la diferencia de electronegatividad, en todos los casos no da 0. Tenemos moléculas no polares. Hay moléculas que están formadas por distintas clases de átomos, ¿sí?, pero hay escasa diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, entre el CH4, carbono, hidrógeno 4, la diferencia de electronegatividad es 0,35. Entonces tenemos una molécula no polar. Otro caso se da cuando hay moléculas en las cuales hay diferencia de electronegatividad, ¿sí?, es decir, la diferencia de electronegatividad es importante, en este caso 0,61, ¿sí?, pero por su estructura de simetría hace que se anule esa polaridad. Eso se debe a que si uno toma los diferentes momentos dipolares y hace la resultante, la suma, tenemos un momento dipolar para arriba, uno para abajo y dos hacia los costados. Si uno hace la suma de todos los momentos dipolares, ese momento, la suma le da 0. Por eso dice una molécula no polar. Y por último tenemos las moléculas formadas por distintas clases de átomos, en los cuales las diferencias de electronegatividad, las diferencias son significativas, las diferencias de electronegatividad son significativas, y a su vez no presentan estructuras simétricas que anulen esa polaridad. Un ejemplo característico es la molécula de agua, ¿sí? Si uno hace la diferencia de electronegatividad, ¿sí?, nos da un valor de 1,24, ¿sí? Ya estamos en valores considerables. Recordemos que cuando mayor es la diferencia de electronegatividad, pasamos de una molécula polar a, ya no hablamos de enlace covalente, sino ya saltamos a enlace ion. Y creo que sí, esto es lo último, ¿sí?, y acá terminaría. Entonces, lo que vimos, diferentes propiedades periódicas, nos centramos en la electronegatividad, ¿sí?, cómo varía esta propiedad, para qué la podemos utilizar cómo la podemos utilizar para predecir los diferentes tipos de enlace. Y después vimos las características de moléculas polares, no polares, con simetría, y vimos el concepto de momento dipolar, ¿sí? Acá termina la clase y recordemos, ¿sí?, recuerden que la información, ¿sí?, es decir, para completar esta clase, este video, la pueden sacar del capítulo 2, sección, y parte del capítulo 8, la 8 en la sección 8.4. Antes de continuar, les quiero mostrar, porque hay varios alumnos que no han entrado a las plataformas. Vamos a correr un poco la cámara para que ustedes puedan ver la dirección para entrar a la plataforma. Acá la tengo abierta, la vamos a cerrar, si no, no vamos a poder ingresar. Es campusbimodal.unrn.edu.ar. Entonces, ponen la dirección, ¿sí?,
Y después les abre la página y acá hay un botón acceder. Hacen clic y ese botón les va a desplegar un menú para poner usuario y contraseña. El usuario va a ser el número de documento y la contraseña es la contraseña que puso cada uno. Yo inscribo la contraseña y pongo acceder. Esto me accede al aula virtual. Voy a ponerlo por acá, ¿sí? Porque... Y ahora ustedes tienen que buscar, van a mis cursos y ahí está química inorgánica. La voy a volver a poner por acá, pero no moleste, si no la voy a mover de vuelta. Bien, entonces esta es la página principal, ustedes acceden al curso de química. Van a ver un foro de consultas y novedades, ¿sí? Este foro vamos a ponerle aviso. El último aviso, si ven, el 23 del 3, hacen clic y lo pueden leer, ¿sí? Lo más importante es que hay un cronograma de las clases, que dijimos con Elizabeth se lo íbamos a subir, y por otro lado que vamos a tener una reunión vía conferencia a las 11 el viernes por la mañana a las 11 horas. Antes de conectarse, tipo 10 de la mañana, les llegará un correo electrónico, un mensaje, donde está cómo conectarse y el link para que ustedes puedan. Y a su vez tenemos el cronograma. Bien, ahí está el cronograma, ¿sí? Vamos a respetar los horarios de las clases que veníamos teniendo. Hoy martes es feriado, entonces la clase va a ser el miércoles, ¿sí? Tenemos la clase número 4, electronegativa y características de enlaces químicos. Le vamos a dejar el enlace y van a tener subido también el trabajo práctico. El viernes por la mañana vamos a habilitar un aula virtual para un encuentro de más o menos 30 minutos para ver cómo están llevando la materia, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar y demás. Y les queremos avisar también que ya va a estar a confirmar un cuestionario, ¿sí? Va a ser unas 5 preguntas múltiple choice, ¿sí? Sobre las clases 1 a 3, de manera que lo van a tener que completar todos, ¿sí? No es para justificar la asistencia, sino para saber quiénes realmente están asistiendo, ¿sí? Pero es de carácter obligatorio. Y la semana que viene tenemos normalmente clases el miércoles, vamos a la clase 5, interacciones entre moléculas, el TP5 van a tener subido en la página, y el miércoles van a ver la clase 6, combinaciones químicas y nomenclatura de compuestos. Eventualmente también estará el trabajo número 6 para que lo puedan hacer, ven, en los horarios de clase. Y el viernes tendremos otra reunión, ¿sí? Porque seguramente ya tengamos alguna normativa de cómo va a continuar las clases. Y por último también vamos a tener otro cuestionario. Volviendo a la plataforma, después del foro de consultas, ustedes lo que ven, ¿sí? Se pueden desplazar acá también. Van a ver, ¿sí? Clase 1, materia y energía, ¿sí? Pueden hacer 2. Clase 3, vamos a hacer clic en la clase 3 y me despliega el menú donde yo puedo ver la clase 3, ¿sí? ¿Dónde está la clase? Ven, copian y pegan el enlace de YouTube, control C, van a la barra del navegador, control V, lo pegan y pueden visualizar la clase, ¿sí? Bien, Buenos días a todos, bienvenidos a la clase 3 del curso de química inorgánica. Vamos a cerrarla. La clase de ayer. Y más abajo encuentra lo vamos a abrir en, bueno, no lo abrí justo en ventana aparte, pero ahí está el trabajo práctico, el foro de consultas del trabajo y un consultas de la clase teórica, ¿sí? Para cuando tengan alguna duda, la hacen, se van a tratar de responder, ¿sí? Entre el viernes y el sábado, ¿sí? De manera que puedan estar todas las consultas que ustedes les han surgido. Por ahora nos vamos a manejar de esta manera y cualquier novedad, ¿sí? Se la vamos a comunicar respectivamente. Espero les haya gustado la clase y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Saludos.